Estás a punto de entrar a un espacio sonoro donde tomamos un poco de cada mujer, niña y adolescente. Gustos, miedos, alegrías e inquietudes para lograr una mezcla única en la radio online. A lo largo de estos minutos queremos inspirarte y hacerte saber que no estás sola. Mujer Radial. Música, consejos, experiencias, expertas, noticias y mucho más. Mujer Radial. Sororidad para todas y todos. Comenzamos. ¿Cómo están? Ya estamos en otro capítulo de Mujer Radial. Ya es lunes 3 de noviembre, ya ahora sí se nos está acabando el año. Venimos de una celebración muy importante, que es la celebración del Día de Muertos, sin duda. Espero que todos hayan pasado un fin de semana de fiesta, de celebración, de reflexión, de reencuentro con sus ancestras, con sus ancestros, como de verdad siempre aquí les estamos homenajeando y recordando. Y bueno, hoy, como siempre en Mujer Radial, tenemos un programa especial con siempre datos muy importantes, pero lo mejor es de verdad con nuestras invitadas, que siempre es gente totalmente especialista en el tema, porque siempre lo diremos, la información es poder, el aprender cosas a veces nos cambia del chip, nos mueve de lugares, nos mueve de espacios y nos lleva hacia donde más queremos estar. El aprender, el conocer siempre nos acercará a ser la mejor versión que podamos y estar en el mejor lugar que queramos. Y hoy de verdad tenemos un tema bien importante, que ya estamos en noviembre, pero no queremos dejar de celebrar el 17 de octubre pasado. Se conmemoró el 72 aniversario del voto de la mujer en México. 72 aniversario. Cada quien, ahora sí que dicen que el tiempo es relativo, para algunos es mucho, para mí la verdad es que es muy poco. Estamos hablando de 72 años, o sea, ni siquiera un siglo, 72 años de que la mujer tiene el derecho de votar aquí en este país. Y esta lucha, pues bueno, tiene una historia tremenda detrás, y esta lucha todavía no culmina, porque todavía hay mucho por el cual seguir luchando en materia de derechos políticos, laborales, en hogares, de violencia, simplemente de todos nuestros derechos humanas, que tenemos que seguir. Y para eso, para hablar del tema, porque de verdad son grandes especialistas del tema, que además, bueno, como saben, Mujer Radial siempre lo hacemos de manera en colaboración con Museo de la Mujer, que tenemos esta gran fortuna, y también con la Federación de Mujeres Universitarias. Y hoy tenemos la gran fortuna de que está con nosotros justo la doctora Gloria Luz Alejandra Ramírez. Ella es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y por supuesto es la secretaria general de la Federación Mexicana de Universitarias y colaboradora, y es nuestro gran enlace con el Museo de la Mujer. Y también está con nosotros la doctora Georgina Cárdenas Acosta, que es profesora de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, vocal nacional de la Federación Mexicana de Universitarias. La FEMU, la verdad, en la FEMU de verdad podemos encontrar un río y un caudal de mujeres historiadoras, abogadas, sociólogas, antropólogas, que de verdad nos dan luz y además nos dan una esperanza a todo lo que viene en los años por venir para la lucha feminista, que continúa y continuará. Muchas gracias por estar aquí, doctoras. Gracias a las dos por darse este importante tiempo, que yo sé que andan siempre con ocupaciones, y que estén aquí. Se los agradecemos muchísimo. Muchísimas gracias, Ana Paola. Al contrario, agradecemos el espacio en colaboración que tenemos con Mujer Radial, aquí en Hiperbórea Radio, el Museo de la Mujer y sin duda la Federación Mexicana de Universitarias, que pues establecimos esta sinergia pues prácticamente hace más de un año, Sí. y ya estamos colaborando, y pues que hemos tenido pues muy buenas participaciones, pues entrevistas que siempre son muy puntuales y muy puntillosas también. Que Esto se trata de exprimirla, doctora. Que provoques el debate, y agradezco muchísimo que esté también la doctora Georgina Cárdenas, también una gran académica experta en los temas de violencia política en contra de las mujeres, en los temas de género, en el tema de participación política de las mujeres en los espacios locales, en los municipios. Es una gran amiga, una gran colega, y pues agradezco que esté aquí con nosotras, y es nuestra vocal nacional en la Federación Mexicana de Universitarias, donde hace también una gran labor. Y pues Nada aquí, querida, buenas tardes, bienvenida. Ay, muchas gracias por la invitación. Bueno, pues me da mucho gusto estar en este espacio. Muchas gracias, Ana Pao, por
por estar aquí conduciendo, y por supuesto a nuestra secretaria general Gloria Luz Alejandre, que me hizo la invitación y yo dije, como dice la chaviza, yo siempre jalo, nunca inhalo, ¿no? Entonces, ya sé que eso no es muy académico, pero es muy divertido. También pues muchas gracias a la productora Tania Romero y a todo el equipo Alberto Bell, y por supuesto también mi agradecimiento y reconocimiento a la doctora Patricia Galeana, que pues es quien encabeza la federación y pues nuestra guía, y pues gracias. Así es, querida Georgina. Sí, también un agradecimiento a la doctora Galeana, que por ella se logran también estos vínculos institucionales con los espacios de comunicación. Y Tania, que siempre está ahí al pendiente de nuestras participaciones en Mujer Radial. Gracias también, Tania y Alberto, que están aquí apoyándonos. Pues tú dirás, Ana Paola. Pues muchas gracias. Pues bueno, pues ahora sí que para empezar de lleno con el tema, porque como siempre lo digo, luego son temas que a lo mejor a la población, a la gente de a pie, a lo mejor a gente que no está metida en el tema político, periodístico, feminista, histórico, demás, podrían decir, ay, no, a mí qué. Pero son estos temas que nos competen absolutamente a todas y a todos y que marcan una diferencia en nuestro día a día. Y de eso se trata Mujer Radial, de llevar estos temas que a lo mejor alguien los puede escuchar como, ay, un poco áridos, un poco aburridos. Pues no, o sea, de verdad, cuando sabemos lo que hay de fondo y sabemos lo que impacta en nuestra vida diaria, hace un cambio radical. Y en este sentido, pues por eso quisiera comenzar, no partiendo solamente del 17 de octubre de 1953, ¿no? Sino irnos mucho más atrás y saber que la gente a veces, sobre todo los chavos, como bien lo dicen las chavas, ahora los chavos, cuando les dices, es que imagínate que pues hace 80 años las mujeres éramos unas menores de edad, consideradas así, y cuando lo tratas, pero ¿cómo, no? Y yo lo trato de explicar con adolescentes tal, y cuesta mucho trabajo, porque uno se sitúa en el presente y no tiene idea todo lo que sucedió para estar en este presente. Entonces, me gustaría remontarme a finales del siglo XIX, a principios del siglo XIX, cómo se empieza a gestar esta lucha, que la verdad da sus avances importantes a principios de 1900 y luego se regresa. ¿Cómo empieza esta lucha de mujeres? Que además, algo que me encanta es que con este frente nacional de mujeres que se hace, que es mujeres muy diversas, de creencias muy distintas. Porque hoy por hoy es triste que en la lucha feminista se crea de, ay, bueno, las feministas, las conservadoras, las progresistas, tal. Al final, pues todas queremos estar bien, ¿no? Y todas queremos que se garanticen plenamente nuestros derechos. No creo que nadie diga lo contrario. Pero ¿cómo se empieza a gestar este movimiento para decir, hey, o sea, nosotros no solamente queremos votar, tenemos que votar y queremos ser votadas, queremos ser parte de esta clase política y de quien toma las decisiones y quien hace las leyes en este país? Pues atendemos tu pregunta. No sé si Georgina quisiera empezar, pero si me lo permites, pues sí nos tenemos que remitir al siglo XIX y a principios del siglo XX, ¿no? Y dices muy bien, Ana Paola, las jóvenes, nosotras que nos dedicamos a la docencia a nivel universitario, sí, hay como una especie de desconexión de orden histórico, pensando en que siempre ha existido el teléfono celular y la tablet y la inteligencia artificial, y etcétera, etcétera, etcétera. Y omiten absolutamente que los procesos históricos son los que nos construyen el presente, ¿no? Sin que me pongan en términos muy academicistas, porque si no vas a decir, no, sí, se va a poner aburrido, pero no, ese es el propósito. Es decirle a la población más joven, a los chicos que estudian ciencia política, que estudian comunicación, que estudian sociología, que estudian relaciones internacionales, que estudian derecho, que estudian ingenierías, que estudian química, sobre todo las chicas, que eso que están estudiando no hubiera sido posible si en el siglo XIX, o sea, por ejemplo, las médicas, no hubiera sido posible si la primera médica, Matilde Montoya, no se empeña en esa lógica de quiero ser médica, y si no hay una
apertura, y estamos hablando de finales del siglo XIX, por parte de un Estado absolutamente autoritario, porque era el Estado porfirista, ¿no? Para que se pudiera celebrar el examen de Matilde Montoya, ¿no? Ahí en frente de la Plaza de Santo Domingo, donde pues se llevaba a cabo todo aquello de la Inquisición, y que ella pudiera celebrar su examen como la primera médica en México. Y que tuvo que intervenir Porfirio Díaz, sí tuvo que intervenir. ¿Para qué? Para que los señores en aquel momento de la universidad le permitieran a Matilde Montoya celebrar su examen. Eso parece de repente como historia de terror de este pasado fin de semana, ¿no? Del 31, 1 y 2 de noviembre. Pero esa es una realidad histórica que ayudó a construir un proceso político de integración y de incorporación de las mujeres en los espacios que eran destinados a los hombres por estas construcciones asociadas a patrones culturales de género que dictaron, y siguen dictando, lamentablemente, que las mujeres nos toca estar en el espacio privado, en el espacio de lo doméstico, en el espacio del hogar, y que no tendríamos por qué salir al espacio de lo público a tomar clases, a tomar un libro, a tomar las calles, ¿no? A dar una opinión, a tener nuestras propias decisiones, y tampoco tendríamos por qué salir a votar. Entonces, hablo de Matilde Montoya porque es un referente importante, como la primera médica en México, pero luego vienen los otros referentes importantes de mujeres de finales del siglo XIX y de los primeros años del siglo XX, donde ya hay un cuestionamiento continuo del por qué las mujeres no votamos, si ya años antes ya teníamos luchas, las luchas de la primera ola del feminismo, las luchas de la segunda ola, que es del sufragismo, tanto en Europa como en los Estados Unidos, ¿no? Y ahí vamos a tener aquella manifestación de Seneca Falls en los Estados Unidos para después tener el reconocimiento del voto. Y Estados Unidos tendrá primero el voto para las mujeres y nosotros lo tendremos hasta 1953. O sea, mientras Estados Unidos en el 22 tiene el derecho para las mujeres a ser electas, votar y ser electas, nosotros vamos a tardar 30 años más. Y pues viene todo ese trance histórico muy importante, sí, centrado en la Revolución Mexicana y en acabar con la dictadura porfirista, pero está el otro movimiento que va creciendo y es el movimiento relacionado con las mujeres en el primer Congreso Feminista de Yucatán. Y si nos remitimos a ese primer Congreso Feminista de Yucatán, pues nos vamos a 1916. Y como tú dices, probablemente las jóvenes, las chavas y los chavos dirían, pero qué aburrido irme a 1916, ¿no? Yo lo que necesito de 1916 es saber que se celebra el primer Congreso Feminista de Yucatán en el Teatro Peón Contreras de la ciudad de Mérida, donde se reúnen más de 600 mujeres convocadas por un hombre, sí, se subraya, por Salvador Alvarado, entonces gobernador del estado de Yucatán, pero donde hay una posibilidad de que las mujeres decidan sumarse como ciudadanas de este país, porque aquí lo que no existe es el reconocimiento de ciudadanía. La discusión en el primer Congreso Feminista de Yucatán ya tenía ingredientes relacionados sin duda con la participación de las mujeres en el espacio político, pero también la participación de las mujeres en tomar decisiones incluso con relación a su cuerpo. Y ahí vamos a tener una mujer emblemática para ello, que será Ermila Galindo, y que Ermila Galindo pues será el mano, el abrazo, quien está al lado de Venustiano Carranza en ese momento, como una mujer vinculada a la política y como una mujer diplomática.
Entonces, cuando en 2025 no alcanzamos a distinguir que a más de un siglo había mujeres que ya hablaban y expresaban su sentir con relación a su participación en el terreno de la política y en el terreno de lo político, entenderíamos o supondríamos que todos los logros que tenemos actualmente han sido por algún decreto presidencial recurrente, ¿no? Y entonces, pues tenemos derechos gracias a los hombres, ¿no? Tenemos derechos gracias a las mujeres, gracias a la participación política, gracias a la presencia de las mujeres en esos espacios de toma de decisiones. El asunto es que el voto, que es el que estamos recordando, pues este 3 de noviembre, haciendo mención al 17 de octubre de 1953, y que pues sí, efectivamente no podemos dejar pasar de largo, porque si no empezamos a olvidar los logros de la historia para las mujeres, tendríamos que decirlo. 1953 se gesta desde 1916, desde ese primer Congreso Feminista de Yucatán. Las mujeres de Yucatán evidentemente no tenían certeza de si iban a votar o no iban a votar. Tan no tenían certeza que, a pesar de que participaron mujeres maestras, o sea, maestras formadas para formar a su vez a niños y a niñas, conocedoras de una serie de temas, pues no tenían la certeza de si realmente querían ser reconocidas como ciudadanas, ¿no? Y eso genera un signo de interrogación muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese primer Congreso Feminista de Yucatán, el voto, o sea, el voto de lo que ellas mismas discuten, no favorece la posibilidad de que pudieran ser reconocidas como ciudadanas. Y Salvador Alvarado, pues va a ser una de sus grandes preguntas, incluso dudas, del por qué las mujeres, sobre todo las de un sector muy conservador, deciden no ser ciudadanas. Y no va a haber en ese momento reconocimiento de ciudadanía, ¿no? Aunque hay una parte importante ahí con Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Que le va a favorecer a las mujeres, a las mujeres de la región, a las mujeres de Yucatán, ¿no? Entonces tenemos a Elvia Carrillo Puerto, que disputará en Yucatán la posibilidad de ser de las primeras diputadas de la región. La cuestión es de que se lleva a cabo ese proceso y después es asesinado Felipe Carrillo Puerto, y una vez de que es asesinado Felipe Carrillo Puerto, las mujeres que logran ocupar los primeros espacios políticos en Yucatán, pues van a ser perseguidas. Y Elvia Carrillo Puerto huye de Yucatán y se refugia en San Luis Potosí, donde volverá a competir por un espacio político en contra de un hombre, que por cierto gana, y después va a ser perseguida y amenazada de muerte. Doctora, nada más para entender bien, para que no nos quede ahí, bueno, por lo menos a mí la duda y a lo mejor a mucha gente. Claro. Cuando, o sea, dice, están luchando sí por el derecho al voto, pero que a lo mejor lo hubieran conseguido, no necesariamente quería decir que iban a tener el derecho a ser ciudadanas. O sea, ¿podían votar sin ser ciudadanas? Pues es que no hay reconocimiento de ciudadanía en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. O sea, el artículo 34 constitucional no incluía, no enunciaba, no mencionaba, y estoy hablando ya del 17, que las mujeres eran ciudadanas mexicanas. El debate desde el siglo XIX es que, bueno, ahí no dice si somos ciudadanas o ciudadanos, ¿no? Ahí hay una generalidad y era esa lógica de la generalidad masculina, ¿no? Ciudadanos. Entonces los ciudadanos, pues son los hombres. Y los hombres que van a decir, ahí no dice que son las mujeres.
dice que son los hombres. Los hombres, claro. Entonces, no hay reconocimiento a la ciudadanía de las mujeres. Y un punto de reconocimiento de la ciudadanía de las mujeres es el derecho político a votar y ser electas. O sea, sí viven, están, incluso pueden vivir de la vida laboral, ¿no? O sea, son maestras, están en la industria textil, están en la industria del tabaco en el siglo XIX, están en los mercados, están en el espacio público, pero no hay reconocimiento de ciudadanía. O sea, no pueden votar, no pueden ser electas y no pueden reclamar derechos políticos. Ese es el gran punto. Por eso cuando recordamos 72 años del voto de la mujer en México, es recordar que apenas, y tú dices muy bien, son pocos, apenas hace 72 años fuimos reconocidas como ciudadanas de este país. Ese es el punto de fondo. Entonces... Gran introducción, doctora. No quiero pasar también esto, si lo quiere comentar, doctora Georgina. ¿Por qué Yucatán? O sea, la verdad a mí me llamó cuando más joven comencé a estudiar estos temas y demás, caer en cuenta, porque cuando te lo dicen en la secundaria, en la prepa, te pasa de largo, ¿no? Después te detienes un poco más y seamos honestos, siempre el sur de México y el sur de los países en general es un poco como, ¿no? O sea, ahí no está el desarrollo, ahí no está la industria. Cuando nosotros el sur de México tenemos la mayor concentración de biodiversidad, de pueblos indígenas, de nuestra mayor riqueza, y siempre, pero no se piensa como en un lugar, ¿no? Donde puede ser cuna, para mí, con esta Congreso de Mujeres Feministas en el 16, pues me parece cuna del feminismo en México, y creo que no mucha gente, o no muchas mujeres, no muchos hombres lo tenemos en el radar de que Yucatán es una cuna del feminismo en México. ¿A qué se puede atribuir esto? Si es por estas personas, como bien lo dice doctora, creo que sí, también hay que rescatarlo. En ese momento es convocado por propios hombres. Quizás si no hubiese sido así, hubiera sido muy complicado, ¿no? Pero ¿qué sucede en esta parte, digamos, política del país, y que mucha gente también desconoce? Yo cuando lo he conversado, que en Yucatán fue el primer país, del primer estado del país, donde las mujeres pudieron ser votadas. Y la gente te dice así de, ¿qué? ¿No? Y entonces, ¿a qué podríamos atribuir esto o poder ahondar más en el tema? Sí, bueno, pues es que sí, efectivamente, bueno, tiene que ver más que nada con que el gobernador de entonces de esa entidad federativa, pues era una persona que había viajado por el mundo y tenía ideas socialistas. Entonces, realmente eso posibilita que él promueva este tipo de impulso. Entonces, bueno, de pronto creemos así como, pero ¿cómo Yucatán? Porque tenemos una visión muy centralista de México, ¿no? Creemos que todo lo importante solamente sucede aquí, pero pues digamos, es súper relevante para nosotras feministas considerar esos dos congresos que ya tuvo a bien mencionar la doctora Gloria Luz Alejandre, el papel que tuvo Hermila Galindo allí, el papel que tuvieron algunas mujeres donde empezaron a hablar sobre anticonceptivos y que esto genera reacciones para la extrema derecha, pero no hay que olvidar que también en San Luis Potosí en 1923, Rafael Nieto también firma un decreto que dice que las mujeres pueden votar. Y esto va a ser paralelo a Yucatán, en donde por supuesto tenemos pues el reconocimiento del papel de Elba Carrillo Puerto, de Raquel, de Beatriz Peniche, que fueron las primeras diputadas del Congreso en 1923, y Rosa Torres fue la primera presidenta municipal de Mérida. Entonces sí es importante señalar esto porque no van a ser o sea, no solo Yucatán, sino que eso lo tenemos en diferentes entidades federativas donde hay un impulso por modernizar y democratizar el país. Entonces, bueno, pues eso es lo que quería comentar. Sí, y algo que también no se puede dejar de largo, que es, hoy por hoy pasa, ¿no? Hoy por hoy seguimos en esta discusión de
vaya, acabamos de tener las importantes elecciones judiciales y había muchísimo debate en torno a por qué vamos a votar de algo que no estamos enterados o no estamos bien enteradas, enterados, y entonces dar nuestro voto desde la ignorancia, desde el desconocimiento o desde la corrupción, la compra, etcétera, ¿no? Pero remontándome a a ese tiempo, quisiera que nos compartieran, existía este debate de, bueno, cuántas mujeres están educadas, cuántas mujeres tienen acceso a libros, a saber por quién están votando, a entender cuáles deberían ser los designios del futuro de la nación. O sea, existía este debate también, como bien también lo señalaba doctora, este tema de, pues también están las religiosas, las conservadoras, me imagino mujeres de una clase también más alta, con otros privilegios, pero también la clase que había sido parte, que vienen de herencia de las revolucionarias, que son las que realmente, como sigue siendo en la actualidad, las que dan la lucha en la base, las que salen a trabajar, las que realmente saben mover el dinero y negociar las transacciones comerciales, etcétera. Pero ¿cómo se gestaba este término educativo para decir, nosotros vamos a votar desde dónde? Vamos a votar desde nuestras necesidades, desde lo que queremos, pero estaban hombres ya representando lo que querían. Me explico, es complicado, pero todo lo que se gestaba en materia de entender que se podía estar votando y que a lo mejor no me imagino ¿cómo le llaman? La boleta en ese tiempo, pero a lo mejor era votar el menos peor, ¿no? Porque definitivamente tampoco es que estuviese en ese momento muchas iniciativas o que muchos hombres estuvieran pensando en los derechos laborales, personales, individuales de las mujeres. Sí, sí, gracias por la pregunta, Ana Paula. Fíjate que el recorrido histórico y el recorrido de la movilización social de las mujeres, pues se vuelve un continuum también de la mano o al parejo que la propia construcción del sistema político mexicano. O sea, eso no lo podemos escindir, ¿no? O sea, se construye, se gesta, surge el Frente Nacional por Derechos de la Mujer que encabezó Cuca García, eh, y que va a ser una cuña muy importante en el gobierno de Lázaro Cárdenas, ¿no? Con el Partido de la Revolución Mexicana. Y que Cárdenas toma en cuenta, toma en consideración la lucha que están llevando a cabo las mujeres, que además se vinculan al partido. O sea, hay que mencionarlo, ¿no? Pero en el entendido de que no hay la construcción de ciudadanía de las mujeres, y quiero volverlo a subrayar, pues no hay una forma donde a las mujeres se les pueda considerar con ese peso político dentro del propio sistema. El sistema las tiene, el sistema construye un partido, luego se consolidará ese partido, pero las mujeres también están avanzando en el propio cauce del sistema. El trabajo que hace Cuca García con este Frente Nacional por Derechos de la Mujer va a incidir en la petición directa a Lázaro Cárdenas de obtener el derecho al voto. El asunto es que Lázaro Cárdenas recibe la petición, se hacen todas las gestiones que se tienen que hacer con el Congreso mexicano. Se aprueba la posibilidad, no solo la posibilidad, el hecho de que las mujeres sean consideradas como ciudadanas y se les dé el derecho como tales. Pero viene el asunto vinculado con el tema de lo político. Lázaro Cárdenas termina no publicando ese decreto y por tanto las mujeres de ese periodo no van a obtener el derecho al voto. Posteriormente, por temas políticos. Es un tema político y es un tema que ahí sí le haríamos el reclamo al general Lázaro Cárdenas. Y estamos hablando de una figura emblemática muy importante del sistema político mexicano.
estamos hablando de que el general Cárdenas finalmente pues no les da el voto a las mujeres, ¿no? Se aluden a varios temas, se alude a que las mujeres del momento, si se les daba el voto, iban a votar por la derecha, es decir, por la oposición al partido que ya había conformado y construido el general Lázaro Cárdenas, ¿no? De que le iban a hacer caso a los curas, ¿no? Entonces, Porque se vinculaba más a la mujer con el tema religioso. porque se le vincula a la mujer, o sea, por esa lógica de ese patrón cultural, pues las mujeres son sumisas, abnegadas y además obedecen al sacerdote de la iglesia o al cura de la parroquia o obedecen a su marido. Entonces, señor presidente, no les dé el voto a las mujeres, porque pueden ser un verdadero desastre, ¿no? Para el sistema. No se le da el voto a las mujeres. ¿Considera que hay algo de cierto ahí? Todo, o sea, sí hay cosas de cierto ahí, porque el hecho es verídico, ¿no? O sea, está consignado históricamente ese no darle la posibilidad a las mujeres de ya ser ciudadanas durante el periodo de Lázaro Cárdenas. Está consignadísimo, ¿no? Y ahí tenemos todos los referentes del Museo de la Mujer y sin duda de los trabajos que ha hecho la doctora Patricia Galeana al respecto. Entonces, Sí, claro, me refiero a que, por supuesto que esto está documentado, me refiero a que realmente, o sea, vaya, a una hora a veces lo seguimos hablando, ¿no? Sí, todavía han pasado cuántos años y las mujeres, no todas en este país, han logrado transitar un estado laico real hasta en su propio hogar, ¿no? claro, Es claro. duro decirlo, pero sí hay algo, sí había algo de eso, es a lo que voy, ¿no? Claro, o sea, si nosotros lo pensamos a tiempo presente y sin duda la doctora Cárdenas también nos podría abonar en ello, es lo que estamos viviendo con estos retrocesos patriarcales, sin duda, y estos antifeminismos, ¿no? Tanto de mujeres como de hombres, donde regresamos al punto cero de, por ejemplo, no el derecho a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Y toda la regresión que tenemos en los Estados Unidos con relación al tema de decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? De que las mujeres decidan si tienen o no tienen hijos. Acá estamos hablando de los años 30 con Lázaro Cárdenas, donde un grupo de mujeres dice, lo que queremos son derechos políticos, porque ganar el derecho político implica abrir la puerta para ganar otros derechos. Hasta donde vamos con estos años después del 53. Tenemos un momento previo del 53, que es en el 47 con Miguel Alemán, donde se abre la posibilidad del voto restringido. Y el voto restringido es solamente las mujeres que voten en los municipios, y si quieren ser presidentas municipales, pues que sean presidentas municipales del municipio, porque puede ser un poquito más grande que su casa el municipio. Entonces, regresas a las mujeres al espacio de lo doméstico, ¿no? ¿Hasta dónde le doy la posibilidad a las mujeres que hay un control político de votar o no votar? Y yo creo que pues ese es el punto de quiebre, y sin duda Georgina puede también profundizar al respecto. Adelante, ¿no? Yo agregaría nada más unos datos porque, bueno, la doctora Gloria Luz ya nos está dando acá toda una cátedra magistral que es experta, bueno, en estos temas. Y bueno, pues sí, yo quisiera señalar que solo un poco remontándonos al pasado, este Frente Único Pro Derechos de la Mujer, más o menos entre los años del 1935 y 36, va a aglutinar alrededor de 50,000 mujeres que van a estar promoviendo que tener el derecho al sufragio, y va a ser algo que le van a exigir a Lázaro Cárdenas, pero pues que lamentablemente, como ya lo dijo la doctora Gloria Luz, pues fue una deuda que dejó allí. Y Adelina Cendejas, que es una periodista de la época, hablaba de que a Cárdenas realmente le habían dado miedo por el impacto que pudiera tener la derecha en la conciencia de las mujeres. Entonces, bueno, pues eso fue algo que sucedió allí.
Y pues regresando un poco a lo que nos preguntabas, Ana, tengo aquí un documento de Enriqueta Tuñón, donde ella recupera uno de los debates en la Cámara de Senadores de el entonces senador, ya sabes, licenciado Luis Mora Tobar, y él, por ejemplo, dentro de sus argumentos para que las mujeres no tuvieran el derecho al sufragio, decía: se perderán los logros alcanzados igual que en España de 1933. Es decir, ¿qué había pasado en España? Bueno, pues las mujeres, cuando habían votado por primera vez, resultó electo un gobierno conservador. Entonces era lo que les daba digamos, el miedo. Y también decía, ¿no? La mujer es ignorante, por lo que su actuación puede ser peligrosa para el país. No es momento oportuno porque las mujeres de la reacción, que son muchas y con muchos recursos, forman un bloque compacto, mientras que las emancipadas están divididas en grupos con diferencias sustanciales entre ellas. Entonces aquí más que nada ponían esos argumentos para decir las mujeres no tendrían que tener el derecho al sufragio. Finalmente, como ya lo dijo la doctora Gloria Luz Alejandre, las mujeres vamos a obtener la ciudadanía parcial en el 47 y hasta el 53, y México va a ser, digamos, el país número 60 que hasta ese momento obtiene el derecho al sufragio, porque la cuenta inicia, como tú nos preguntabas inicialmente, en el siglo XIX con Nueva Zelanda, el 1893. Así que México ya llega un poquito tarde al sufragio. Antes que México ya lo había tenido Bolivia, Cuba, Brasil, Uruguay. Llega a México y durante el siglo XX, 80 naciones van a permitir que las mujeres tengan el derecho al sufragio, o lo van a consignar en su normatividad. Y pues esto es importante, digamos, sí es importante seguir hablando sobre esta fecha, porque de pronto actualmente las juventudes dicen, ¿no? Pero pues si ya tenemos presidenta, un tercer congreso paritario, entonces ya, ¿no? Es tiempo de mujeres, todas llegamos, ¿no? Entonces, ¿de qué seguimos hablando de esto? Y bueno, pues la realidad es que una cuestión es que es muy importante que las mujeres, yo soy paritarista y yo sé que la doctora Gloria Luz Alejandre también, por supuesto que siempre vamos a luchar porque las mujeres tengamos el derecho a tener espacios de representación política, pero lo que ahora necesitamos es que realmente se promuevan las agendas feministas, ¿no? Entonces, que realmente tengamos cambios sustantivos las mujeres, y que este país deje de ser un país feminicida en donde entre 10 y 11 hombres se convierten en feminicidas todos los días. Entonces, va más allá. Sí tenemos que seguir repasando lo que nos costó, todo el trabajo que lograron nuestras ancestras para que las mujeres tuviéramos derechos, para que tuviéramos una presidenta, pero todavía tenemos que ir más allá. Y también quiero retomar lo último que dijo la doctora Gloria Luz Alejandre. Actualmente hay una tendencia, como si hubiera un efecto pendular, y en los países están cobrando relevancia las extremas derechas. Y entre las extremas derechas, todo esto de lo que estamos hablando actualmente, casi que nuestro programa en el que nos invitaron al rato, hasta es considerado woke, ¿no? O sea, porque nos ponen así esta palabrita para decir que lo que realmente está buscando esta extrema derecha es mantener el status quo de género, en donde las mujeres estén en casa, ¿no? O que bueno, que trabajen porque eso sirve al capitalismo, pero que no abandonen sus labores domésticas y de cuidados. Entonces, esto es preocupante, que lleguen las extremas derechas, porque en el momento que llegan, ya lo vimos en Argentina, lo vimos en El Salvador, desaparecen las secretarías de las mujeres, ¿no? Deja de ser un tema, y el tema del derecho a las mujeres a decidir sobre su cuerpo se borra, ¿no? O es algo que dicen eso está mal, y entonces se empiezan a limitar derechos humanos para las mujeres. Y bueno, sin hablar que también para las personas de la diversidad sexual. Ya también lo vimos en Hungría y en otros países. Entonces, pues de pronto para esto nos sirve recordar la historia.
porque la historia siempre es una plática del pasado con el presente. Y entonces esos narrativas de la mujer es ignorante y no sé qué, lo vemos en el diario de debates, pero la semana pasada escuchamos a un señor diciendo que las mujeres escriben poemas horripilantísimos y que entonces no se les tendrían que publicar, ¿no? Y entonces comparamos y lo que final en el fondo hay en este tipo de argumentos del siglo pasado y de este siglo es que hay una cultura patriarcal que no hemos podido cambiar. Entonces, sí, las mujeres están gobernando, tenemos derecho al sufragio, pero no hemos resuelto a profundidad el problema de que no estamos cambiando el tema cultural, porque por decreto no cambiamos la cultura. Entonces ahí tenemos a Machotitlán expresada en diferentes personas, porque entre ellas también mujeres, o vemos expresiones como un secretario diciéndole a una gobernadora en su cara el burro hablando de orejas y haciendo, eso pasó en Tlaxcala apenas hace unos días, diciéndole que era una burra, ¿no? Enfrente de toda la gente y haciéndose el graciosito. Entonces, híjole, o sea, ¿por qué la gente, algunas nos indignamos, pero no toda la gente se indigna? Porque quiere decir que tenemos una cultura profundamente patriarcal y que pues esa lucha a las ancestras, nosotras solamente estamos retomando la estafeta y hay que seguir en esto. Es lo que quisiera comentar. Ay, súper, súper interesante, ¿verdad? No hay desperdicio en ninguna de sus palabras. Este tema de la lucha contra la cultura patriarcal, a mí lo que me preocupa absolutamente, y me regreso a lo que decía la doctora Gloria Luz, que no podemos dividir, no podemos quitar, que esta lucha también se daba de manera paralela en una inmiscuida política, ¿no?, de las mujeres. Y entonces creo que podemos ir a un tema como interesante, difícil de agarrar, porque es difícil de que sea tangible, pero esta politización también de las mujeres, ¿no? Y esta politización en la derecha, la izquierda, el centro, el conservadoras, progresistas, que al final, o sea, pensándolo desde Cárdenas, pensando que con razón o sin razón, pero bueno, con argumentos de que había una amenaza de conservadurismo o de religiosidad en la posibilidad de que las mujeres votaran, y me voy desde ahí hasta ahora con una tan fuerte politización, donde vemos que tenemos una presidenta mujer, donde vemos que tenemos totalmente paridad además, y sin embargo está tan politizado el tema que entonces no todas las mujeres cabemos, porque entonces esto de es tiempo de todas y todas llegamos, pues no es verdad, porque llegaron las de un partido y las que coinciden con una mentalidad y con una forma de ser, de pensar, de hablar, ¿no? Y todas las demás estamos excluidas no por mujeres, no por hombres. Parece mentira, ahora no es tanto por el género, es este tema de si no coincides con, y no la estoy criticando ni mucho menos, nada más si no coincides con esa ideología tal. Entonces es bien interesante hablar de esta politización de las mujeres, que al final yo siempre lo he repetido porque soy súper fan de Audre Lorde y cómo siempre decía esto, ¿no? De qué terrible que las mujeres querramos derribar el patriarcado con las herramientas del patriarcado. Entonces, creo que y esa es la pregunta en particular, que ustedes que son súper especialistas en el tema, si desde el inicio fue un error de base, o sea, fue un error de base que las mujeres, en vez de estar pensando en las mujeres, ¿no?, y en los derechos maternales, en los derechos laborales, en los derechos de tu cuerpo, en los derechos, porque además sí somos diferentes, sí somos diferentes, sí tenemos otras necesidades, sí queremos otras cosas, se empezó a pensar más en lo que mi tendencia política, lo que mi ideología cree que las mujeres, para estas mujeres, ¿me explico? Entonces, ¿cómo podemos decir que nos ha afectado la política y la politización desde 1936 hasta el 2025? Sí, Ana Paula, fíjate, tú dices, hay una politización, sí, porque aquí no podemos dejar de lado que hay una construcción de las mujeres también como sujetos políticos, como sujetas políticas, ¿no?, que se asientan en el espacio público, pero también se asientan en los espacios de poder, ¿no? O sea, se asumen en los espacios de poder.
Tenemos, bueno, actualmente derivado de esto que bien decía la doctora Cárdenas, somos paritaristas, sí, tenemos paridad, tenemos 50-50. En los espacios municipales nos sigue faltando porque ahí hay una diferencia sustantiva que tiene mucho que ver con el tema de la violencia, sí, sobre todo la violencia política, porque hay espacios de poder no cubiertos por mujeres por unas recurrentes incidencias políticas y otras por ese sistema patriarcal que sigue presente y que sigue imponiendo techos de cristal, techos de concreto y el entendido, consabido piso pegajoso que no se resuelve porque no tenemos resuelto el tema de la ley de cuidados, ¿no? Y que sigue siendo una deuda ahí pendiente y que no sabemos cuándo se va a resolver, esperemos que próximamente. Pero el asunto del terreno de lo político se desarrolla así, en lo político. En lo político. Entonces, pues vemos efectivamente mujeres que ascienden de un partido político además encabezado por un hombre, porque tiene una construcción de liderazgo masculino, absolutamente masculino, donde el acompañamiento de las mujeres se perfila con la ideología del partido y se perfila con la ideología del liderazgo del partido. Entonces, y ese partido hegemónico en este momento se construye con las mismas bases que se construyen todos los partidos políticos, con un soporte ideológico y con un soporte también vinculado a un liderazgo. Entonces, mientras ese liderazgo se mantenga como está, pues digamos que todas las mujeres se alinean en función del liderazgo, ¿no? Lamentablemente no se alinean en función de quien preside este país. Y eso es tremendamente triste. Triste si lo vemos desde una lógica feminista, porque quisiéramos que esa postura como presidenta de la República mantuviera un liderazgo tácito centrado en su presencia como tal. Totalmente. No en la construcción del liderazgo del partido. Y eso se va viendo, se va analizando o se va haciendo ahí las disertaciones en función de cómo se empiezan a dar las batallas al interior del propio partido. O sea, quién asciende y quién no asciende, ¿no? Quién Claro. llega y quién no llega, ¿no? O como bien dice la doctora Cárdenas, ¿cómo es posible, y de verdad, cómo es posible que hace apenas unos días el director del Fondo de Cultura Económica haya dicho lo que dijo en Palacio Nacional, estando la presidenta de la República ahí a un lado de él, unos pasos atrás de él, y que la presidenta, lejos de que haya expresado una Indignación. una postura de presidenta de la República, se haya sonreído con los dichos de Paco Ignacio Taibo. Porque ahí están las imágenes. Y también claro, y también están las imágenes del presidente de la Cámara de Monreal con dos legisladoras al lado y teniéndolas como edecanes o no sé en qué, y las mismas legisladoras colocándose en ese papel y luchando por estar al lado de ellos y de salir en la foto y de ver quién sale más pegadita al presidente y quién sale más guapa, o sea, es que perdón, pero sí hay una deuda muy grande de un Estado patriarcal, pero un Estado patriarcal compuesto por hombres y mujeres. O sea, muy intenso. Ese es el punto, que por eso cuando aludimos y decimos y reiteramos que el cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género feminista, no lo garantiza. No. Porque pues, si en ese momento
hacemos una pausa y se le dice al director del Fondo de Cultura, no puedes decir esto, Claro. no puedes decir esto. O no deberías, ¿no? No deberías. O no deberías. Porque él solamente está reflejando lo que es, ¿no? Exacto, porque exactamente, él refleja lo que siempre ha sido, ¿no? Claro. El punto es que Te lo pusiste ahí. quien está en ese momento es la presidenta de la República, la primera presidenta de este país. Y el señor le está diciendo a las mujeres que escriben horrendamente, y que no por el hecho de ser mujer y no por el hecho de cumplir con cuotas va a publicar a mujeres que escriben horrendamente. Y que es no entender, ¿no? Es no entender que no entiende, porque justo hasta la Sara Lovera, yo la leí en su columna rápidamente, que decía, es no entender que ya ni siquiera estamos hablando de cuotas de género, ahora hay paridad. Entonces, no está en clave de igualdad. Y pues nada, oigan, yo quisiera comentar algunas cositas porque han detonado algunos temas aquí interesantes ustedes. Bueno, en primero, yo quisiera decir que el tema de la politización sí fue importante en términos de que en el siglo pasado hubo este eslogan de lo personal es lo político, que era un eslogan feminista y que pues, precisamente muchos hechos o circunstancias que se consideraban privados, como la violación en el matrimonio, la violencia intrafamiliar, ahora los cuidados que se consideraban que era algo que no se tenía que discutir públicamente, las mujeres dijeron, no, a ver, estos no son hechos privados y los tenemos que discutir públicamente. Entonces, en ese sentido, me parece que la politización ha sido importante y fundamental para este movimiento, y que lo que se ha construido se ha construido a la mujer como un sujeto político, lo que incluso contrasta con estas representantes que felizmente dicen soy batichica, sin entender que ahí ya no eres sujeto político, sino te estás construyendo como un objeto sexual, porque la figura de las batichicas está referido como una figura sexualizada de las mujeres, ¿no? Entonces, o sea, sí se incluyen en el mundo de los superhéroes las mujeres, pero desde esta forma sexualizada, subordinada. Bueno, ahí Batichica no es tan subordinada, pero no deja de estar sí sexualizada. Eso sí, el tipo de disfraz ajustado, ¿no? Cuerpo femenino como erotizado. Entonces, creo que ahí... Y además siempre son acompañantes, ¿no? Siempre además, ¿no? Que va ahí al ladito o atrás, ¿no? Del superhéroe. Sí, entonces yo creo que efectivamente, como dice la doctora Gloria Luz, muchas hemos sentido, bueno, a veces no hay día que no nos indignemos efectivamente, a mí también me indignó muchísimo ver a la presidenta riéndose en lugar de mostrar un gesto de decir no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Pero pues así pasa, cuerpo de mujer no garantiza conciencia de género, ¿no? Entonces puedes estar en todos los cargos, pero si no tienes conciencia de género, ¿no? O puedes ser diputada, pero pues te rindes hasta este partido hegemónico patriarcal que parece un déjà vu del siglo pasado, ¿no? Y que entonces uno de sus líderes se hace el chistosito, lanzando un chiste de, ay, son las batichicas, aludiendo a que Harfuch es Batman. Ojalá que sí, ¿no? Ojalá que sí sea una persona que luche por el país, pero pero a las mujeres sexualizándolas y a ellas también dándoles risa, porque en esta cultura patriarcal de hay que reírse de lo que digan los hombres, aunque se estén burlando de ti, o te estén humillando, o te estén sexualizando. Entonces, bueno, pues ahí sin duda hace falta un curso intensivo de género, más de un curso, ¿no? Porque a veces te sacan algunos eslogans y demás, pero no hay una conciencia de género. A veces, y algo bien importante que hay que mencionar, no solamente este detalle que mencionas, doctora, es como bien sutil, pero es bien importante. Yo he estado ahí, he estado en el tema político, y no solamente que te tienes que reír o aplaudir, ¿no? Lo que dicen los líderes políticos, los hombres,
a mí me llamaban la atención si no lo saludaba y no me tomaba y no le pedía tomarme una foto con él, ¿no? Porque, ¿cómo? ¿No te quieres tomar una foto con el líder? No, pues no, la verdad, no me interesa, o sea, y entonces recibía llamadas de atención por eso, por no comportarme como debía comportarme. Entonces, y eso lo he visto tanto, y aplaudamos y tal, y todas quedarnos callados cuando mencionan algo que dices, ¿de qué está hablando, no? Y no fuiste oportuna, no dijiste lo que tenías que decir, no agradeciste, ¿no? O cosas tan graves como trabajar en una iniciativa muy importante que fue la iniciativa de vacaciones dignas y que después nos dijeran a un grupo de la mayoría conformada por mujeres y gente muy joven, no, se la tienen que pasar al diputado hombre para que él ¿no? Entonces, de verdad, por eso yo, o sea, por supuesto que celebro, por supuesto que qué bueno que estemos hablando de esto, pero le tiene que quedar bien claro a la generación actual que hay muchísimo que hacer, porque estas reverencias, estos agradecimientos, este sonreír, este aplaudir, la foto, ahora con redes, ¿no? A ver quién postea más cosas con el líder, ¿no? De verdad no solamente no lo estamos combatiendo, lo estamos replicando, lo estamos alimentando, mujeres, hombres y mujeres muy jóvenes, que eso es un tema que a mí me duele y me sorprende muchísimo. Mujeres muy jóvenes replicando y adentrándose y de verdad haciendo cosas indignas como estas chicas y demás para lograr colarse en este mundo político. Entonces, mucha gente a mí me lo llegó a decir, pues es que hay que aguantarte muchas cosas, te aguantas muchas y ya luego subes y entonces, ¿no? ¿Por qué? O sea, sí, ustedes que lo viven en las aulas, no sé, pero a mí sí me llegaron a tocar maestras o lideresas políticas de aguántate y después va a pasar esto, ¿no? ¿Hasta dónde tenemos que aguantarnos? ¿Hasta dónde para filtrarnos? Y entonces se supone que un día vamos a poder realmente tener una política y una paridad de género, no de mujeres, no de cuerpo de mujer. ¿Hasta dónde hay que aguantarse y hasta dónde, cómo instruirle, cómo enseñarle a las nuevas generaciones que no, de ninguna manera hay que permitir estas acciones y estos hábitos patriarcales? Y mira, tú tienes mucha razón y no, de ninguna manera es decirles en las aulas, aguántate. Las universidades y todas las instituciones públicas, privadas, ya transitan por protocolos de atención a casos de hostigamiento, acoso sexual, discriminación y violencia por razón de género. Y eso ya sería un punto de quiebre con relación a esto de aguántate. O sea, en ninguna institución, o sea, yo en mi calidad de profesora universitaria, yo en el aula, eso es lo que nunca se tendría que decir a ninguna estudiante, a ninguna, ni a ninguno. Claro. Aguántate. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que hay estudiantes que viven acoso por profesores, que viven hostigamiento, quizá en sus trabajos, que viven violencia, muy probablemente en sus casas, que son también violentadas por sus parejas. Entonces, tú no le puedes seguir diciendo a una generación, aguántate, porque el hecho de remitirlo así a la que coloca como irresponsable de ese dicho es a quien está frente del aula. Ahora, el sistema patriarcal está inserto también en las aulas. Imagínate tú una joven que es acosada por un profesor, donde la relación asociada al ejercicio del poder es brutal. O sea, si la joven se siente sometida por ese profesor, pues ese profesor muy probablemente abuse de esa joven. Si la joven no habla, no lo dice, que no puede, no lo expresa, que no puede porque tiene miedo, pues entonces la joven está en un inminente peligro.
estas escenas que hemos estado observando, nada más en esta semana, entre el asunto de lo que se dijo en Palacio Nacional con este señor, Paco Ignacio Taibo, y lo que pasó en el espacio de la Cámara, donde se presenta el secretario de Seguridad Pública y las dos diputadas se disputan el lugar junto al secretario por una indicación del presidente de la Cámara. Es horrible. Pues entonces nos da pautas para decir, ese sistema sigue abonando, evidentemente en contra de las mujeres, y sigue construyendo esto que tú dices. Pues si usted no se aguanta, usted no asciende. Si usted no se aguanta, usted no va a tener tal cargo público. Si usted no se aguanta, usted no va a tener tal calificación. Eso no puede seguir, eso no puede seguir ocurriendo en 2025. Sí, no, y si usted no se aguanta, no, si usted no se aguanta, no llega. Si usted no se aguanta, no llega. Si usted no se calla, no llega. Si usted no se queda calladita, se ve más bonita. No. Y lo vimos en dos actos públicos de instituciones del Estado mexicano. Uno en Palacio Nacional y otro en la Cámara de Diputados. Con las más altas autoridades del país. Exactamente. Entonces, ese mensaje, así como se dice, bueno, ahora qué piensan las niñas de que tenemos presidenta de la República, pues quiero ser presidenta de la República, ¿no? Pero si hay un señor que dice que escribimos horrendamente, y eso me lo han dicho desde que nací, pues entonces seguramente escribo horrendamente, ¿no? Claro. Sí. El mensaje, como tiene que ver con un trazo, y eso lo maneja también muy bien la doctora Georgina Cárdenas, con un mensaje de orden simbólico, tú lo que le estás transmitiendo a tus infancias y a tus juventudes, a tus niñas y a tus niños es el sistema patriarcal per se, aquí está. Totalmente. Aquí está. Y esos valores simbólicos se transmiten nuevamente, ¿no? Entonces, ¿qué caso tiene que tengamos ascensos en los espacios de toma de decisión política si un sujeto, en términos de jerarquía, de evidentemente un rango tremendamente inferior, se te ha de decir que las mujeres escriben horrendamente y que por el simple hecho de ser mujeres no tendrían por qué publicarse? Sí, no, por eso le digo que fuerte momento en el que estamos, fuerte en el momento en el, por supuesto, nunca dejar de reconocer, de agradecer, de celebrar la lucha de tantas mujeres, que yo creo que, por ejemplo, una Hermila Galindo volvería a morir si viera lo que pasó esta semana. Y hablando del tema de llegar, es que es muy duro, o sea, es muy duro, literal, correr, no llegar, porque no obedeces, porque no te portas como deberías, ¿no? Y es muy duro escuchar a jóvenes, porque yo lo he escuchado con gente muy joven decir, pues sí, está la presidenta, pero llegó ahí porque la puso alguien, ¿no? Y se portó bien, guardó la compostura, no tal, ¿no? Entonces, ese orgullo que podríamos sentir, ¿no? En México, tantas mujeres, no sé si es realmente un orgullo, no sé qué podemos hacer, y ahorita estaba hablándolo con ustedes, con especialistas, como académicas, como profesoras, como mujeres, como madres, como tías, como hermanas, tal. ¿Qué podemos hacer realmente para que desde 1916 hasta ahora en 2025 podamos transitar a... Yo pensaría, la verdad, que apenas estarle pegando a esta cultura y este estado patriarcal. O sea, ¿cómo le podemos pegar realmente al estado patriarcal si además hay tanto miedo? Porque además está en riesgo lo más importante, que es la vida. O sea, estamos en un estado feminicida. Entonces no es tampoco como a mí, desde el periodismo y en la política y en el activismo, me lo han dicho, quítate porque tu vida puede estar en riesgo.
O sea, no, ya no es un tema ya de, ay, si te hacen sentir algo, pasar un momento indigno, un momento incómodo, un momento humillante, como los he vivido muchos. Es cuidado porque también tu vida está en riesgo y cuando ya eres mamá, además, pues más cuidado, ¿no? Entonces, ¿cómo luchar cuando, lo acaba de decir doctora Gloria Luz con toda la razón, si todavía hay tanto miedo en las aulas, en la casa, en el trabajo, lo hablaba ahorita con la doctora Georgina, porque no nos pagan bien, porque nos dicen que nos están dando oportunidades, porque, ay, no, no, o sea, ¿por qué vas a cobrar si me debes agradecer que sales en la tele, en el programa, que te doy chance de que escribas una columna? O sea, es una violencia sistemática de la cual todavía yo creo que la gran mayoría sí hay algo de miedo o un momento donde dices, hasta aquí llegó mi lucha porque no voy a arriesgar mi vida, mi integridad o la de mi familia, ¿no? Pensé que iba a tomar la palabra Georgina. Eh, Mira, cuando nosotros nos colocamos en esta, pues sí, en esta lucha, y nos colocamos desde una lucha también académica, pues también tenemos una responsabilidad educativa, ¿no? Y una responsabilidad social, sin duda. Y al tener esa condición de una responsabilidad educativa, en las aulas, pues lo que vertimos, lo que damos, lo que entregamos, es una conciencia de lo que está pasando en las realidades. Cuando en las instituciones educativas, por alguna razón, no tenemos modificaciones en los planes y programas de estudio y por tanto no tenemos materias de género donde le ayuden a las estudiantes a comprender por qué estas realidades son así, pues entonces siguen asumiendo la vida así y siguen asumiendo que su condición como mujeres, pues probablemente puedan tener una licenciatura, pero a lo mejor también está la oportunidad de casarse y quedarse en casa, ¿no? Y no avanzar, no seguir. Yo lo que observo es que desde las aulas tiene que haber esto que bien hemos dicho y pregonado, un cambio cultural explícito, ¿no? O sea, una alumna que entra a un aula donde yo imparto una materia que tiene que ver con violencia en contra de las mujeres, que tiene que ver con explicarles qué es el género, que tiene que ver con explicarles qué es la violencia en contra de las mujeres, que tiene que ver con explicarles cuáles son los mecanismos nacionales e internacionales de derechos humanos de las mujeres, me coloca a mí como, en buena medida, responsable de que ese estudiante se lleve herramientas para comprender que su realidad, en términos de conocimiento, no es lo que pensaba. Que esa violencia que vive en casa no es normal. Que ese insulto que recibe en la calle como acoso callejero tampoco es normal. O sea, necesitamos que ellas cambien esto en términos de no normalizar lo que viven como violencia. Si el profesor la acosa y le dice, a cambio de esto vas a tener esta calificación, ellas tienen que identificar que eso es un acoso sexual. Que si trabajan y el jefe la somete a una serie de vejaciones en función de un ascenso, que ese es un hostigamiento sexual. Entonces, si el único espacio es el espacio educativo donde pueden recibir esta información y yo no lo transmito, entonces, y yo lo conozco, pues entonces quizá la que está en falta soy yo. O sea, si lo ves en esa dimensión. Entonces, a veces, aunque no tengamos algunas materias con esa perspectiva, con una perspectiva feminista de género crítico, pues procuras que en todas las materias que impartes, la dosis de estas herramientas se les comparta y se les pueda decir, hubo quienes lucharon antes que ustedes, antes que yo misma, antes que mis propias ancestras, para que ustedes tuvieran una educación como la que tienen actualmente, creo yo. Sí.
No te escucho, Ana Paula. Muchísimas gracias, doctora, que totalmente de acuerdo, que sí, y cuidado con, pues sí, es una responsabilidad con estar en falta, ¿no? O sea, parece que no, pero es que hay que estar ahí, hay que estar ahí, o sea, es parte de este tema de la perspectiva de género en cada materia, es que debería estar, porque es transversal todo, ¿no? O sea, cuando hablas de la historia, pero cuando hablas de matemáticas, pero cuando hablas de medicina, y el tema que estés hablando debería de estar ahí, porque bueno, si vamos al ámbito de los médicos, médicas que digo, ¿no? Si vamos al ámbito del derecho, ahorita lo hablábamos del términos de periodistas, todo el tiempo tenemos y quienes estamos en una situación de privilegio desde el conocimiento, tenemos esa responsabilidad, doctora Georgina, y vas a decir algo. Pues yo solamente quería agregar que sí me parece importante que pues que sumemos esfuerzos para trastocar este patriarcado. Tenemos una base legal importante, ha sido progresista, lo hemos podido presumir a nivel mundial de que tenemos paridad. Ahora ya hasta se incorporó en la Constitución la igualdad sustantiva, pero realmente lo que necesitamos transitar es, como decía la doctora Gloria Luz Alejandre, al plano cultural, ¿no? Tenemos que transformar lo cultural, las prácticas cotidianas de exclusión, donde se discrimina a la gente, y pues realmente ir generando cambios en lo personal para que esto impacte de forma más integral. Me parece que en términos de poder, pues, a ver, tenemos la paridad, pero efectivamente no tenemos el poder simbólico las mujeres, ¿no? O sea, pueden estar en los cargos, pero realmente ¿dónde está el poder o a quién se le da el reconocimiento, ¿no? Hace poco me llamó la atención que estuve en un evento donde había figuras muy importantes del país, de los diferentes poderes del Estado, y estaba la segunda mujer al mando de este país hablando, y de pronto entró el coordinador de la Cámara de Diputados y las cámaras y micrófonos dejaron de enfocar, ¿no? A la Secretaría de Gobernación por mirar a quien estaba entrando, y ahí yo fue donde dije, aquí está lo simbólico, ¿no? O sea, porque ella está hablando y de verdad yo quería pensar o imaginar, yo invito a imaginar si esto hubiera pasado, si hubiera estado un secretario de gobierno hombre, ¿no? Si hubieran hecho lo mismo, es decir, quitarle la atención o lo mismo pregunto, y no es una crítica contra un partido, yo estoy criticando la cultura patriarcal, ¿no? Lo mismo pregunto, a ver, de verdad, un secretario de una entidad federativa le hubiera dicho a un gobernador el burro hablando de orejas, o sea, ¿de verdad hubiera usado esa misma expresión? O una vez vi una imagen de cuando fue nuestra presidenta, es una jefa de Estado, es nuestra jefa de Estado, y fue a un evento donde estaba el presidente de Brasil, Lula da Silva, y él la inclina y le da un beso aquí en la frente, o la inclina, y yo dije, ¿de verdad él hubiera besado así a un jefe de Estado? Por mucho que lo hubieras conocido de jovencito, que le tengas un afecto. No, yo, por ejemplo, quiero mucho a la doctora Gloria Luz Alejandre y todo el tiempo me he referido a ella como la doctora, es nuestra secretaria de FEMU, y no porque la quiera la voy a minimizar en este espacio, ¿no? Entonces, ahí está lo simbólico. Entonces, pues es donde le tenemos que entrar, cómo trastocamos y cómo realmente hacemos que haya una redistribución del poder, ¿no? De forma diferente. Pues es cuanto por mi parte. Me encanta el tema que con que quedarnos, el tema simbólico. Yo les comparto una experiencia cuando cubría a López Obrador como, ya no sé, ya recuerdo si como jefe de gobierno o ya tal, pero algún día le hago una pregunta y me hace él con su dedo, me hace, ay, ya te compraron la cabeza, mijita. Y lo mismo, o sea,
O sea, a mí no me importaba si era el jefe de gobierno, o sea, le quité la mano así de, usted no me toca, o sea, no, o sea, no me importa quién sea, pero usted no me toca haciéndome esto. Y bueno, he vivido muchas cosas así y obviamente siempre he sido una rebelde, una insensata por hablarle mal a autoridades o por no dejarme, pero es que eso, o sea, esta obediencia malentendida, este respeto malentendido, ¿no? Que se nos ha tratado de poner a las mujeres como es por una cosa de respeto, es por una cosa de jerarquías, o sea, no te pueden tocar así, no te pueden hablar. Y estas cosas simbólicas y de mujeres a mujeres. Es muy doloroso ver también a altas funcionarias con su particular al lado, a su asistente y dejándole que cargue su bolsa, que me traes el café y le toman un toma del café y se lo regresan, ¿no? O yo les he dicho, acabo de estar en una junta igual con políticas y estaban atrás unas chicas, entonces me abrí la silla y le dije, oiga, no, vénganse. No, ellas están ahí, están bien ahí paradas. O sea, no, o sea, no, nos estamos equivocando hasta en un comportamiento humano, ¿no? Un comportamiento porque en México se cree como que el poder es soberbia, ¿no? El poder es yo más que tú y tú no te paras donde yo y tú no dices lo que yo y tú no tomas el café que yo tomo, o sea, estas cosas de verdad estúpidas, pero totalmente este tema, hay que atacar el tema simbólico y en los detalles está todo. Entonces, qué malo que pasó esta semana, pero me encantaría para cerrar nada más esto, ¿no? Como invitar a estar observando estos comportamientos. Y creo que el ejercicio que hicimos ahorita de no dejarlo pasar, ¿no? De no dejarlo pasarnos. Si la presidenta lo dejó pasar, nosotras no dejarlo pasar. Y invitar a las nuevas generaciones, a chicas y chicos, no dejarlo pasar y ser críticos y decir, ojo, ¿viste eso? Eso por ahí no es, ¿no? Entonces, pues yo les agradezco muchísimo, no sé si tengan un último comentario, les agradezco muchísimo que estemos hablando aquí y justo como lo dices, Georgina, desde el respeto, por supuesto yo admiro y respeto absolutamente a las dos y sin embargo podemos tener un diálogo democrático, paritario, ¿no? Donde se tenga respeto, pero el respeto no significa estar alabando, elogiando y estar haciendo esas prácticas que son absolutamente patriarcales. Totalmente de acuerdo contigo, Ana Paula. Sí, aquí el punto asociado al tema, cuando el cual nos haces favor de invitarnos, es en 1953 y esos 72 años del voto para la mujer en México y los avances hasta ahora. Yo lo que veo son puntos de quiebre y puntos de inicio, porque son 72 años de una lucha ahí consumada, o sea, 72 años a partir del voto, 72 años, ¿no? Y los años previos, que son toda la lucha para llegar al voto, desde 1953. Y luego lo que viene después del 53, porque vamos a tener la igualdad entre mujeres y hombres hasta el 74. Y esos son menos de 50 años. Y cuando vemos todos estos detalles, sí, para ponerlo entre comillas, detalles que transitan por el orden de lo simbólico, por eso lo pongo entre comillas, que transitan por el orden de lo simbólico, es cuando decimos, son 72 años del voto de la mujer en México y son muy poca distancia para acabar con un sistema patriarcal de educación. Sí. Está inserto y sigue inserto en los espacios del ejercicio del poder político, del poder vinculado también en el espacio familiar, sigue inserto en los espacios educativos, sin duda sigue inserto en los espacios del entorno social, sigue inserto. Y la forma que lo observamos y que lo podemos mencionar son a partir de las condiciones de violencia que viven las mujeres. Todos estos aspectos que transitan por lo simbólico tienen una fuerte carga de violencia, totalmente, ¿no? Y hablamos de dos hechos, Y los dos, si los observamos con detalle, en cámara lenta, en cámara rápida, si les leemos la posición corporal, pues dicen muchísimo. Entonces, 72 años de aniversario del voto de la mujer en nuestro país
suenan a una distancia muy larga quizá para las nuevas generaciones, pero muy cortos para nosotras, que tenemos pues sin duda el compromiso social, el compromiso educativo, el compromiso comunicativo y el compromiso sin duda de hacer de nuestra sociedad y de las mujeres que la habitan pues un espacio más digno para las mujeres. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias. Doctora Georgina. Pues yo quisiera ponerlo, bueno, como en diferentes perspectivas. Pues de lucha por cambiar esta cultura patriarcal, si lo contamos desde los protofeminismos, ¿no? Del siglo XVII, ya estaríamos hablando de 400 años. O sea que, híjole, Está todavía... tocando. Sí, no, porque ya desde ese entonces ya había allí algunas comunicaciones o donde personas estaban escribiendo de cómo esto tendría que, apelando a una ética, ¿no? Y una justicia social. En términos de regresar a lo del sufragio, nada más quisiera leer, porque yo de verdad adoro mi libro de Por fin ya podemos elegir y ser electas de Enriqueta Tuñón, que es las tres Tuñón, historiadoras fantásticas también, igual que la doctora Galeana, porque han sido una generación que nos ha marcado a todas y que nos ha hecho ver la vida diferente. Ella señalaba, porque antes de que estuviera, el 17 de octubre es cuando se establece en el Diario Oficial de la Federación el derecho al sufragio femenino, pero la última discusión se llevó a cabo el 6 de octubre del 53 en la Cámara de Diputados. Y al día siguiente, los principales diarios, por ejemplo, decían: la revolución pagó la deuda que tenía contraída con las mujeres de México. Ese, por ejemplo, era de El Nacional. O la aprobación final para otorgar a las mujeres el derecho al voto, decía El Excelsior, que era ese periódico, hasta les llegaba a mis abuelitas. Ahorita voy a regresar al tema de las abuelitas. Luego, la mujer mexicana goza desde ayer de derechos ciudadanos. Y eso lo decía el Novedades, por ejemplo, ¿no? Desde ayer quedó incorporada la mujer mexicana a la ciudadanía, el Universal. Desde hoy cambió el panorama político, decía el Universal Gráfico, imagínense, ¿no? Y la mujer mexicana tiene ya plenos derechos ciudadanos, el Popular. Bueno, de allí faltó que no, porque se hiciera esta modificación, no se acompañó de política pública que cambiara la cultura, ¿no? Y esa todavía está pues en construcción, porque hasta la fecha pues tenemos mucha desigualdad. Y quisiera cerrar un poco circulando con lo de que la doctora Gloria Luz Alejandre. Yo creo que sí, si lo vemos en términos, pues no es tanto tiempo. Yo se los pondría, por ejemplo, mi mamá nació en el 54. Lo bueno es que no va a escuchar el programa porque va a decir que porque ando diciendo su edad. Mi mamá nació en el 54, que es en el año que las mujeres por primera vez pueden votar. Es decir, mi mamá nace y cuando ella va a cumplir 18 años ya va a ser ciudadana. Pero su mamá, o sea, mi abuelita materna ni paterna, tuvieron derecho al sufragio cuando ellas tuvieron 18 años, ¿no? Ni eran consideradas ciudadanas. Eso se los digo yo, que estoy en mis 40 y tantos años, entonces hagan cuentas de que realmente, si lo vemos en términos generacionales, pues es muy, muy reciente, ¿no? O sea, muy, muy reciente. Apenas mi mamá, cuando cumplió sus 18, pudo ser ciudadana, pero su mamá ni mi otra abuelita tuvieron esa posibilidad. Entonces piénsenlo ustedes en su generación, en función de su edad, y esto nos habla de que gracias a las abuelistas feministas, ¿no? Y las bisabuelitas feministas, pues hoy hay una presidenta, hoy tienen espacios en la Cámara, y hoy las mujeres podemos estar en la educación, y es muy, muy reciente. Todavía son nuestras ancestras, y pues entonces a nosotras no, ¿qué nos corresponde? ¿No? Pues seguir en esa lucha. Ya nuestras hijas son estas muchachas de la cuarta ola del feminismo, ¿no? Que están luchando por ampliar el tema de, bueno, el derecho a decidir sobre su cuerpo. Pero ojo, porque todas estas luchas, pues sí se pueden venir atrás si llegan las extremas derechas. Entonces, bueno, pues yo con esto cerraría.
Totalmente, y aparte igual, mi mamá también nació en ese año y todavía ella me cuenta cosas y justo me dice, ay hija, ¿de verdad van a seguir luchando? Que no, o sea, a veces se pregunta, ¿no? Justo, o sea, como que ya estamos en otro lugar, obviamente él ya lo compara con donde estaba ella, donde estaba su abuela, pero es que todo el tiempo, o sea, debemos ir caminando todas juntas, con toda la historia que tenemos detrás y con todas las que vienen adelante. Yo les agradezco muchísimo, de verdad, fue un programa largo, pero es que de verdad súper interesante, sin desperdicio. Me encanta todo lo que pudimos hablar y creo que de una forma súper humana, ¿no? No pongámosle otro adjetivo, súper humana. Yo les agradezco a las dos en que son unas súper ocupadas, personas súper ocupadas, pero que se hayan dado este tiempo es muy valioso porque yo estoy segura que es con irle dando a las conciencias poquito, un poquito, un poquito, ir despertando una que otra conciencia por ahí que nos caigan 20, eso puede hacer la gran, gran diferencia en los años venideros y en los próximos 72 años. Muchísimas gracias, doctoras. Les mando un abrazote enorme y ojalá, obviamente, por supuesto, no sea la última. Aquí vamos a estar. Y yo, si me permite cerrar con un comercial de la Por Federación supuesto. Mexicana de Universitarios, que vamos a llevar a cabo nuestro seminario nacional de la FEMO, y lo vamos a llevar a cabo el próximo mm, 25, 26 y 27 de noviembre. Lo vamos a llevar a cabo en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y sin duda en el espacio del Museo de la Mujer. Y vamos a hablar de la justicia para las mujeres. Estamos centrados en el tema justicia para las mujeres, desafíos y avances para el acceso a la justicia de mujeres y niñas, empatando pues que el próximo año, en marzo del próximo año, la CCW 70 se va a centrar en el tema de la justicia para las niñas y para las mujeres en Nueva York, en la ONU. Y pues hemos llevado a cabo, se van a llevar a cabo, se siguen llevando a cabo, y también la doctora Cárdenas tiene el registro, 18 seminarios locales en esta misma materia, y pues sí queremos invitar a ¿Es tus 25, 26 y 27? 25, 26 y 27. El 25 y el 26 se va a llevar a cabo en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ujú. Lo va a inaugurar la directora de la Facultad de Derecho junto con la doctora Patricia Galeana. Vamos a tener participación de ministras y de exministras, de magistradas y de especialistas en el área de derecho, de perspectiva de género y de este cruce importantísimo entre la justicia y los derechos humanos de las mujeres. Entonces, están No, pues, invitadas, por invitados, favor, una gran, gran regístrense. invitación. Ahí tenemos las redes sociales de la Federación y Ujú. del Museo de la Mujer. Te lo agradecemos mucho, Ana Paula. No, muchísimas también contra la eliminación de la violencia hacia las mujeres y ahí estaremos porque la justicia falta mucho, pero ahí estamos. Para eso estamos nosotras. Muchísimas gracias. Les mando un abrazo muy fuerte, que tengan muy bonita semana a todos, a todas y a todos. Hasta Hasta luego, luego. buenas Hasta tardes. luego. Un abrazo. Gracias, Tania. Gracias.